Bienvenidos ligeras, ligeros, ligeres, como quiera que se nombren, se identifiquen o estén cómodos consigo mismos. Gracias a una persona extraordinaria que ya tuvimos aquí, a Lau, que la denomino yo que es una persona, una mujer de colores. Tengo el agrado de presentarles a una mujer que no nada más tiene uno de los proyectos más loables, me atrevería a decir, y habla de cosas que luego no se nombran, sino que ya me puse a investigarlo un poco más y con dos que tres comentarios que escuché por ahí de ella y que ella misma habla en este Instagram que tienen, que ahorita vamos a pasar a eso, me hizo entender que hay cosas mucho más allá de nuestro alcance como mujeres, como seres humanos, que ella entiende y por la que está aquí. Sandy Guzmán, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Ligera de Equipaje con nosotros. Muchas gracias a ti, Caro. Me encanta, de verdad, súper honrada por estar contigo y con toda tu comunidad, que somos muchos los fans por aquí. Semos varias Somos personas las que varios. estamos aquí. Oye, empiezo, les digo que Laura es una de mis productoras asociadas, porque siempre de repente me dice, oye, aparte que me da envidias con los cafés que se toma a media mañana, porque dice que yo la incité al vicio y sí soy ese tipo de persona. De repente me manda junto con otras dos amigas que tengo así, y me dice, oye, tendrías que hablar con ella porque tienen un proyecto, es tú y otras dos personas, por el momento vamos a decir las personas fundadoras, que se llama Huequito en el Corazón. Me pongo a ver porque les prometo que si hago tarea, me pongo a ver su Instagram, sus videitos que tienen ustedes tres, y entiendo de qué trata. Entonces dije, sí, sí tengo que platicar con ellas porque hay cosas que no solemos platicar en la vida, hay cosas que damos por hecho, me refiero a las mujeres en este plan de es que soy mamá y el día que yo quiera me embarazo. Y hace mucho escuchaba una cosa que decían, es que pasamos toda nuestra vida sexual activa intentando no embarazarnos. Y el momento en que decidimos, y esto lo decía una persona que había tenido ciertos retos con su fertilidad, decidimos hacerlo y resulta que pues no son enchiladas y no está fácil y no es absolutamente nada. Cuéntame cómo nace esto antes de platicarnos de tu historia. ¿Cómo nace esta necesidad de llenar ese huequito en el corazón? Fíjate, Caro, que fue súper random. Una muy buena amiga, tanto de mi esposo como mía, eh, hemos estado, yo vivía, ahora vivo en Ciudad de México, antes vivía en San Luis, y cuando estaba en San Luis hablábamos como, ¿no? Normal. Nos venimos a la Ciudad de México hace aproximadamente 2 años y medio y dijimos, bueno, ya que estamos cerca, vamos a juntar. De estas cosas mágicas, serendipitosas de la vida, Pues, llegamos a donde nos habíamos quedado a ver, nos abrazamos y ujú. me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Y le digo, ¿tú cómo estás? Y me dice, es que acabo de perder a mi último bebé, ¿no? Y fue como él, ¿cómo? Y yo, amiga, Lucy, le dije, yo no sabía. Y me dice, es que fíjate, y entonces me empezó a contar, porque ella tiene, gracias a Dios, tiene una hija, ya su hija tiene, creo que 9 años, si mal no recuerdo. Y entonces me empezó como a contar, fue súper duro, o sea, como toda su historia. Y eso me dice, oye, pero ¿y ustedes cómo van? No sé qué, ¿cuál es el plan de del bebé? Y yo, pues es que Lucy, no hay bebé. Me dijo, ¿cómo? Y yo, no, amiga, pues yo por eso renuncié. O sea, yo en San Luis estaba en un puesto en la zona industrial, me quise embarazar y no me podía embarazar, ¿no? Entonces empezamos como a platicar, pero fue un café de los que, de verdad, un desayuno que Cambian necesitaba la hacer vida. comida, cena, Sí, irte al after y sí, seguirle así. sí. Y entonces empezamos a decir, oye, es que qué difícil es hablarlo, ¿no? Entonces yo le decía, justo cuando nosotros hicimos nuestro proceso y estábamos hablando con la PEPENA, que es la institución que trata todo esto, ¿no? Es la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes. Yo le decía a la psicóloga, a la psicóloga cuando nos hizo los psicométricos, le dije, oye, ¿qué pasa si me vuelven a decir que no soy apta para adoptar? Le dije, ¿qué pasa conmigo y con mi esposo? ¿No? Le dije, porque ya venimos de un proceso de infertilidad, ¿qué pasa aquí? Y me decía, fíjate que es uno de los proyectos que tengo en mente.
Dije, pues vamos a hacerlo. Le dije, yo no sé si vaya a ser apta o no vaya a ser apta, pero vamos a hacerlo. Le dije, porque yo creo que hay mucha gente afuera que no sabemos cómo manejarlo. Y ahí quedó. Y entonces cuando me encuentro con Lucy, yo le contaba esto y me decía, amiga, vamos a hacerlo. Y yo, ¿pero qué vamos a hacer? Y me Ujú. decía, es que necesitamos poner un lugar en donde esto se hable con normalidad. O sea, en donde dejemos de preguntarnos para cuándo el bebé, en donde dejemos de decirnos, oye, ya te sobaste, ya le rezaste, te regalamos 10 vírgenes. El hilito rojo, sí, Exacto, sí, ¿no? la El limpia. caliéntate la matriz con la hoja santa, el tómate la hiel de toro, ¿no? O Ujú. sea, en donde dejemos de preguntar, ¿y para cuándo el hermano? ¿No? En donde le dije, de verdad como que hay eh, no nada más una necesidad muy grande de hablarlo, sino también de educarnos, porque es súper incómodo para quienes hemos estado en procesos o de pérdidas o de infertilidad o incluso de la misma adopción, el poderlo hablar, ¿no? Recientemente tengo una amiga que también está en San Luis, que en algún momento la tendrás que entrevistar porque además tiene un libro maravilloso. Apuntadísimo. Este, justo, gracias a Dios acaban de ser papis por adopción también de un bebé de 9 meses. Y cuando nos conectamos también random, ¿no? Me decía Sandy, es que qué difícil es hablarlo, ¿no? Ella le negaron la adopción un tiempo y le dijeron, es que no tienes cierto perfil. Y decía, oye, pero mi perfil sí es este. O sea, pregúntame y tengo haciendo toda la vida esto que me estás diciendo que no. Entonces, la verdad es que un proceso, eh, te digo, fue muy natural por esta necesidad de decir, o sea, si nosotras nos descosimos por 5 horas hablando de el malestar, de cómo nos sentíamos y ojo, de cómo se sentían nuestros esposos también, porque los hombres viven la infertilidad de una forma totalmente distinta, en donde se habla mucho menos, ¿no? Entonces decíamos, qué importante es, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y eso fue en junio del 2022 y Ujú. hasta este año logramos como encontrarlo. Entonces nació ahí y también después uno de mis mejores amigos nos presenta a otros amigos y me dice, oye, deberían de hablar con Cari y Adrián porque ellos acaban de hacerse otro tratamiento, les pegó y al final ya no les pegó y ya están súper cansados y les negaron la adopción. Entonces, ¿por qué no platican con ellos? Ahora sí que nos presentó y de ahí para acá fue tenemos a la tercera, ¿no? O sea, tenemos a la tercera para hacer que esto funcione Sí. y no buscando nada más que tener este espacio de apertura y contención, ¿no? Porque es bien difícil. Has dicho dos cosas importantísimas. El educarnos. Creo que lo digo desde la perspectiva de, tengo 15 años con mi esposo, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. De hecho, este Halloween cumplimos 15 años de casados. Ah, yo también cumplo en Halloween 9. ¿Es en serio? No, Sí, Mercedes, con todo respeto, eres la única otra sí. loquita que conozco que se casó en Halloween. Y Nosotros nos disfrazamos de novio y de novia. Yo creo que ustedes yo también, ¿no? digo lo mismo y no me he vuelto a Claro. poner ese vestido y no me vuelvo a disfrazar de novia. Y Yo aparte, tampoco. oigan, consejo de las dos, creo que hablo por las dos. Cásense en Halloween, no discuten que si la iglesia, que si no sé qué. Lo único es el salón, pero no hay Sí, tantísimas fiestas. sí, Toca ya, totalmente. te voy a escribir el jueves. Oye, y perdón, ay, perdón, ves que siempre se me va un poco la Nos cabeza. emocionamos. Pero eso de educarnos, nosotros te digo, empezamos con sí, queremos hijos, no, hay que ver, ta, ta, ta. Me acuerdo perfecto una tía que amo con locura y pasión, que le preguntaba a mi mamá, oye, ¿y para cuándo van a tener hijos? Porque van a salir tan bonitos. Oye, ¿y para cuándo? Obviamente de su perspectiva, mi tía es bastante mayor que mi mamá y que mi papá. Y hasta que un día mi mamá le dijo, pregúntale a ella, porque creo que es un tema que todavía mis papás y mis suegros no acaban de entender que decidimos no ser padres por decisión. No sabemos si podemos, si no, lo que sea, y es tampoco, es el también, perdón, algo que no se habla, y por eso mi fascinación con hablar contigo, porque es un tema que no entiendo, no comprendo, y que creo que muchos no entendemos y no comprendemos, y empezando desde el principio, ¿para cuándo los hijos? Tú no sabes si yo quiero, si no quiero, si puedo, si estoy mal con mi pareja y además a lo mejor tú no me ves, si tenemos un conflicto, si estamos a punto de algo, y ese meternos en el cuerpo de los demás.
no nada más en la vida, en el cuerpo de los demás y cómo lo deciden, creo que es algo que tenemos que parar. Hace tiempo en, leía en un libro que si podemos hacer algo al respecto de una persona, o podemos darle un comentario a una persona y puede esa persona con nuestro comentario cambiar algo en su vida, podríamos hacerlo. Pero si es algo que no podemos cambiarlo, que no pueden cambiar las personas, lo hacemos consciente y no lo hacemos. Por ejemplo, es que hoy te veo muy pálida. Ah, Pues no sí. puedo hacer nada por eso, entonces creo que te estás metiendo personalmente en esto. Cuando tú empiezas en este proceso y viendo, les digo, el huequito en el corazón, que así se llama para que lo busquen en Instagram y tenga sentido esto que le estamos diciendo, hablas tú de una cosa que me parece trascendental y que me gustaría, entre comillas, empezar por ahí porque creo, a mí me voló la cabeza y creo que no lo entendemos. Es el duelo por la parte profesional cuando quieres ser mamá o papá de la forma que sea por tratamiento, sea natural. El duelo que tiene una mujer en decir, estoy en el culmen de lo que soy, de mi profesión, platicábamos ahorita fuera de la entrevista, estabas en un nivel brutal y ese duelo, porque una cosa es decidir ir por tu vocación de ser mamá y otra cosa es tener que, no optar por, tener que sacrificar lo que has logrado por un deseo. Y fíjate, Caro, que lamentablemente somos muchísimas las personas que estamos en esa posición. Ujú, Yo no me había dado cuenta, evidentemente, hasta que yo lo hice, ujú, ¿no? ujú. La verdad es que sí fue, en mi particular caso, fue durisísimo porque yo estuve en una depresión grande incluso, ¿no? Porque yo tenemos que renunciar, o Ujú. sea, era gerente de recursos humanos en una empresa en la zona industrial, Una de las eh, empresas más importantes de San Luis Potosí, cierro muy comillas, preciosa. cierro comillas. Y la verdad es que estaba con sus retos y todo, pero estaba muy contenta. Pero justo estaba en este nivel de decir, estoy en mi equipo, estoy con todo, ¿no? Y mi esposo y yo ya teníamos un ratito intentando tener bebés, no había pasado nada y creo que también, y aquí quiero abrir un paréntesis bien importante y lo hemos platicado mucho en Guaquito, híjole, la falta de educación sexual y de conocimiento de nuestro cuerpo que tenemos es Pavorosa, terrible, sí. terrible, ¿no? Yo de verdad esperaría que las nuevas generaciones fuera distinto, pero al menos en mi caso yo ni siquiera sabía que matriz y útero era lo mismo, ¿no? Empezando por ahí. Claro, claro, claro. Yo Entonces tampoco. fue, o sea, entonces empiezo a tener como una serie de problemas en el 2019. Primero me da algo que se llama salpingitis, que es una inflamación de la trompa de falopio que duele más que te quiten cualquier cosa, ¿no? Entonces me checan, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que estar una semana literal en reposo, no me podía ni mover, me dolía horrible. Uf, Y luego me hacen unos análisis y me dicen, tu trompa está perfecta. Le dije, oh, perfecto. listo. Este, después de ahí, a los meses, me empiezo a sentir súper mal y dije, es colitis, ¿no? Voy Nerviosa, con el, obviamente. totalmente, porque además era muy propensa a eso por el nivel de estrés que manejaba, ¿no? Ujú. Pues voy con el doctor de planta, el doctor Juan, que ojalá y no se escuche, que es de verdad, le digo, yo le debo la vida, ¿no? Porque voy al médico de planta y digo que es que me siento fatal. Le dije, es colitis. Entonces me revisa y me dice, Sandy, no es colitis. Esto es, pareciera un ovario volteado. Y yo, "Ay, ¿cómo que se voltean los ovarios? ¿No? O sea, de verdad no tengo idea. Sí, Ya sí, teníamos una cita con la mejor doctora de San Luis para mí, de verdad, que no sé si se puede decir nombre, por pero supuesto, es por la supuesto. doctora Margarita Jiménez, ¿no? Para mí, de verdad, la mejor doctora que hay, ¿no? Ya teníamos una esta que ella es bióloga de la reproducción, porque pues no podíamos. Claro. Entonces, para no hacer el cuento largo, me tienen que someter a otra cirugía en donde me quitan la trompa de falopio porque ya no estaba funcional. Ujú. Tenía una endometriosis fatal, cosa que se había desarrollado como en 3 meses, porque no estaba así. Entonces me dice de inicio, la doctora me dice, Sandy, es que esto es, o sea, no tiene una explicación científica, Ujú. yo creo que es estrés, ¿no? Y yo decía, sí, ¿no? Sí, 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 pero que llegue a tu trompa y, o sea, está, ajá, sí.
una cirugía que de verdad mis respetos porque duró cerca de 6 horas, porque ya mi caso era muy complicado, o sea, tenía una endometriosis, Y unas era urgente, era adherencias, una intervención es urgente. que ya no me podía ni mover, Caro. O sea, de verdad de que no puedes ni caminar, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, me operan y para evitar la endometriosis me dice, o sea, que se siga haciendo grande, me dice, ¿sabes qué, Sandy? Vamos a inducirte en menopausia. Entonces me ponen una inyección que te ponen en el ombligo, que es Ujú. como similar a la que le ponen la gente que tiene cáncer de próstata. Aparte en el ombligo. Sí, que sí es un poco dolorosa, ¿no? Un Yo la poco, vez me que... encanta que digas un poco, claro, comparándolo con el dolor que habías tenido, sí entiendo que Sí, para ti no, haya no sido era un poco, nada, no claro. era nada. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Que era como el, bueno, pues hagamos lo que se tiene que hacer, Ajá, ¿no? Otra vez, sin conocer absolutamente nada. Y a lo mejor ya estoy hablando como mucho de la historia, pero de verdad que tiene como un fondo, ¿no? Entonces, claro. justo me hace esa cirugía, me dice, te voy a inducir en menopausia unos meses, acabamos, te reviso y van a tener chance ahora sí que de hacer lo que les toca hacer, Ujú, ¿no? Un rato, si no pueden de forma natural, yo ahorita tengo 42, en ese momento ya ni me acuerdo cuántos tenía, pero bueno, hace que 4 años, sí, hace 4 años, me dice, y pues vemos, si no vamos a empezar con una inseminación, ujú, ¿no? Nosotros, mi esposo y yo, ya habíamos hablado que no queríamos un in vitro, ujú, ¿no? O sea, que fuera lo que fuera, lo ujú. único que íbamos a tratar nosotros era la inseminación porque emocionalmente un in vitro no lo íbamos a aguantar, ¿no? Y qué sano que hayan hablado de todas las opciones desde antes e informarse de eso. Porque cuántas veces, digo, me lo acabas de decir, es, tengo que poner, ponme, tengo que quitar, quítame, pero ustedes estaban tan enfocados en eso que eso lo tenían decidido tranquilos, sin que tu urgencia hubiera pasado, ¿sabes? O sea, estaban como muy en sintonía y esta conversación y esto que dices, esto de educarte tú desde un principio a qué opciones hay, cuál sí podríamos y cuál no. Y de hecho, eso se lo agradecemos mucho a la doctora, Caro, porque, insisto, yo no tenía idea Claro, de nada, ¿no? claro. O sea, porque además, honestamente, mi historia fue como muy complicada desde chiquita. O sea, a mí me bajó a los 17 años. Entonces yo juraba que nunca iba a ser mamá porque pues a todas mis amigas ya les había bajado y a mí no, y todo este chip, ¿no? Y Entonces, porque desinformación, tuve, como lo bien lo dices, claro. justo, y porque tuve un accidente de chiquita que hasta la fecha le digo a mi mamá, ¿en qué momento un pediatra dice esto, no? Yo me caí en un chapoteadero con las piernas abiertas y entonces en la orilla así, ¿no? Entonces me lleva mi mamá con el pediatra y yo escucho que dice, pues es que su sistema reproductor ya no funciona, pero como está tan chiquita, se va a regenerar. Eso fue a mis tal vez 7 años, 8 o más chiquita, la verdad es que no me acuerdo. Y hablando de Entonces, programarte como niño con esas cosas, con esa desinformación y no buscabas, y acuérdense, gente que nos escucha más joven, no estábamos en la época del internet, entonces no investigabas, entonces no era tan fácil y eran temas que no se tocaban y y contexto histórico. además que en nuestra época, toda esta parte de sexualidad se manejaba como más tabú, ¿no? Que ahora, o sea, era Por mucho menos supuesto, accesible, no nada más por el internet, sino incluso por tus papás, ¿no? totalmente. O sea, de hecho, por ejemplo, ahora con mi hijo, cuando llegó, fue de, ¿cómo se llama? Eso, ¿no? O Ajá, sea, de todavía, ahí. ajá, eso, Claro, ¿no? claro. Entonces, incluso, por ejemplo, esta cirugía, antes de que me indujeran menopausia, nos dice la doctora, Santi, te tengo que quitar una trompa, ¿no? Y mi marido y yo fue de, ¿cómo? Si Ah, las trompas sirven justo para tener bebés, claro. ¿no? Y nos decía, es que con una se puede sin problema. Y yo, Pero, pero hay dos. ajá, o Ajá, sea, sí, pero ¿cómo? ¿No? Y claro, la verdad claro. es que yo es en alguien en quien, o sea, si ella me decía, volteate de cabeza, sí me volteaba de cabeza, Tres ¿no? veces porque usted lo dice, doctora, claro. Tal cual. Entonces, sí nos fue como muy honesta, llegamos a eso, nos inducen en menopausia y en diciembre, me acuerdo súper bien porque mi esposo se había ido a la fiesta de su trabajo y a mí me tocaba revisión, ya para que fuera, ya me revisaran después de la última inyección. Entonces me dice la doctora, Sandy, es que otra vez estás desarrollando miomas. Y yo, ¿cómo? Pues no para eso era la inyección. Ujú. O sea, ¿no? Me dice, y se ve como un pequeño quiste. Y yo, ¿cómo? O sea,
tengo 3 meses de cirugía. Y no estábamos ya ahí adentro viendo cómo todo estaba todo bien. Entonces, Justo. 3 meses. Y fue el, entonces me dijo, mira, Sandy, esto definitivamente es estrés. Si no le bajas una rayita a tu nivel de estrés, aunque hagamos un in vitro, porque además ya nos había dicho, insisto, nosotros ya habíamos dicho que Que no, no. pero mi posibilidad era del 25% después de algunos intentos, no al primero, de Ujú, algunos. ujú, ujú. Entonces, me dijo, aunque hagamos un in vitro, no va a jalar, porque tu nivel de estrés es muy alto, Sí, ¿no? Y me acuerdo perfecto salir de ahí destrozada y de decir, me fui a caminar sola como loca a Plaza San Luis porque mi esposo estaba en su fiesta y yo lloraba y decía, es que en qué momento tengo que elegir entre mi plan de vida y mi proyecto profesional, ¿no? O sea, todo el mundo que me veía en Plaza San Luis haber dicho, ¿qué le pasó? Pero yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, es que, o sea, de verdad en ese momento fue como el por qué tengo que estar aquí. ¿y por qué tengo que decidir? Y también el decir, ¿por qué no vi tantas cosas, no? Ahora que nos dedicamos en toda esta parte de recursos humanos a mentoring y así, también digo, es que como también las empresas nos ponen en el lugar de, ¿no? Y nos dejamos además. O sea, como de un estrés terrible, de 2 de la mañana llamadas, Sí. dices, o sea, está impresionante, ¿no? O Y sea, lo tienes que dar todo porque si no lo das todo, hay 36 personas que están atrás de ti que lo podrían hacer por menos pago y vivimos en ese estrés absoluto. claro, y en una sociedad que te exige cada vez tener mucho más en lugar de ser mucho más, Más o listo. sea, sí, o sea, realmente fue, y de verdad fue como un caos. Entonces me acuerdo que mi esposo llegó alrededor de la 1 de la mañana, me encontró evidentemente llorando en la cama Claro, y fue de, ¿qué pasó? Le dije, claro. pues pasa esto. Y le dije, pero ¿sabes qué? Dije, voy a renunciar. Y fue de, ¿cómo? Y le dije, es que nunca lo vamos a lograr. Dije, yo con el nivel de estrés, le dije, ya me conozco, ¿no? O sea, el nivel de estrés y el nivel de compromiso, por llamarlo así, que requiere la planta, no es el nivel que necesito dar ahorita. Entonces, sí, y me acuerdo perfecto que le dije, me dan mi fondo de ahorro en enero, Ujú, ¿no? ujú. Tengo mis clases, que eran como en ese momento mi plan B, porque doy clases en maestría. Sí, Dije, planeando como ciertas cosas para no dejar de ser productiva y no dejar de aportar, pero buscar. claro, porque en mi cabeza estaba ¿sabes qué? Vas a dejar esto y casi que automáticamente te vas a hacer mamá. Claro, Ese claro, era como mi plan, ¿no? O sea, yo claro. dije, fácil. O sea, Ujú. renuncio, me embarazo, tengo Listo. a mi bebé, en algún momento regresaré a la industria. O sea, Ujú, nunca hubo nada de esto va a suceder, ujú. ¿no? Entonces, yo sí agradezco muchísimo que mi proceso de saberme invertir fue muy rápido, ¿no? O sea, eso fue en diciembre y a mí el 18 de febrero del 2020 me dicen, ya no hay más que hacer, No hay ¿no? forma. Ujú. No hay forma, ahora sí que de verdad ya no se puede porque mi única trompa otra se tapó, seguía desarrollando, o sea, de verdad como muy complicado y de verdad fue un duelo súper grande porque en el momento que me dijeron dije, ok, ya Es- no soy la gerente de RH, pero tampoco voy a ser mamá, ujú. pero tampoco soy suficientemente mujer Para para tener. darle a mi esposo un hijo que también él quería, pero tampoco soy, ¿no? Y yo decía, pero tampoco soy ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces volteé, la verdad es que sí volteé en un momento y dije, es que, pues no soy nadie, ¿no? O sea, no soy nadie de lo que estaba en mi cuento Ujú, ser, ujú, ujú. ¿no? Hoy lo puedo contar así, en ese momento no era así, ¿no? Este, y para colmo, al mes nos encierran en pandemia, ¿no? Entonces fue ujú, no, de gracias, pues entonces ahora soy menos, ¿no? O Sí, sea, este porque ni siquiera proceso, soy productiva y soy una mujer, pero no soy suficientemente mujer porque no puedo engendrar, pero tampoco soy suficientemente buen ser humano y mujer brillante porque ya no trabajo, entonces, si no- y la chaqueta mental de los hubiera, ¿no?
Y además, otra Ah, vez, la gente que sabe que era poca era, pero ¿por qué a ti si eras tan buena gente? Y yo, ¿no? O sea, ¿no y crees que no es esa mala onda, pero pregunta? y eso creo que también es educación que todos tenemos. Sí, Cuando llegamos, una comparación muy rápida que ni siquiera llega a los talones, pero es eso. Cuando llegamos a un sepelio, un funeral, es, ¿por qué nos pasó a nosotros? A ver, o sea, no agarres lo que no es tuyo porque más bien es, y dime si estoy mal de, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? Platicamos de otra cosa, nos distraemos, porque luego andamos por la vida haciéndonos los sufridos por las demás personas cuando no estamos en sus zapatos. Y es el, es que lo siento y te entiendo. Tú también renunciaste a una gerencia, también tienes problemas porque aparte todo el problema físico que tenías y los dolores y las hospitalizaciones y esos costos y aparte no puedes ser mamá, tú estás viviendo todo eso, entonces sí lo sientes. sí, sí. O sea, y yo me acuerdo además, o sea, cuando me dijeron, lo primero que le dije a mi marido fue, por favor, divórciate de mí y vete con otra mujer que sí te pueda hacer papá, ¿no? O sea, le dije, porque yo no puedo y no voy a poder nunca, ¿no? Y su respuesta fue, yo no me casé contigo para tener hijos, Ujú. yo me casé contigo por ser quien eres, ¿no? Y fue como él, le puedo bajar como una raya de estrés, Sí, 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 sí. pero es que no podría como explicarte en realidad como toda esa emoción, ¿sabes? O sea, yo sí me pasé en cama de verdad mucho tiempo sin poderme parar de decir, es que ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, Sí. no puedo buscar trabajo porque estamos en pandemia, no puedo ser mamá, no puedo no sé qué, no, y tampoco quería porque, ¿sabes? No tenía mis piezas en mí. No, O sea, y sí, no era decisión tuya, no era tú, tu cuerpo. Híjole, pero eso qué fuerte. Tu cuerpo te había fallado, las decisiones por lo que habían pasado, o sea, la cantidad de duelos que tenías juntos. y de reproches, claro, que creo que también eso es súper importante y lo hemos Sí. platicado mucho en Huequito, ¿no? O sea, yo toda la vida tomé pastillas para bajar de peso y Ujú. en ese momento dije, claro, fue eso, Eso, ay, sí, sí, ¿no? sí. Yo misma me lo hice, ¿no? Y luego gente me decía, es que tú solita te reprogramaste desde chiquita para no ser mamá. Y yo, pues si escucho al pediatra que dice eso, pues evidentemente, ¿cómo no me iba a reprogramar? Pero ¿por qué te metes con un niño y lo que pensó una niña? Y sí, sí, sí. Ay, ¿No? Y entonces era él, oye, pero ¿y por qué nosotros antes de que no podíamos, ¿no? Yo ya había ido con una nana de Michoacán, ya me había calentado la matriz, ya me había puesto un montón de cosas, ya todo, todo. tenía todas las vírgenes del mundo para cuales rezarle, ya era del ponte cabeza, ¿no? Sí, En la sí, luna sí. llena, o sea, pero Sí, eso nadie lo sabe, sí. absolutamente nadie lo sabe. Yo tenía un año con una mamila guardada en mi cajón del baño Ujú. esperando el momento de decirle a mi marido que íbamos a ser papás. Sí. Y ese momento nunca llegó. Y Estaba totalmente desarmada, cara, ¿sabes? Y la parte profesional para mí también era, porque, o sea, yo de verdad en mi mente decía, es que si tuviera esto al menos, tendría de dónde agarrarme, ¿no? Y tampoco lo tenía. Y justo de pronto empiezo a ver como a mi alrededor, ¿no? Muchísimas cosas de una de mis amigas de la maestría, de que ya no estaba en una dirección también de una de las grandes empresas en San Luis. Y dije, y le escribí, le dije, oye, ¿todo bien? Me dijo, Sandy, ¿qué crees? Pues es que tuve que renunciar. Llevaba no sé cuántos procesos in vitro, ninguno pegaba. Me dijeron que era por estrés y renuncié. Y entonces estoy haciendo ahorita todo lo posible para... Ya tiene una bebé, ¿no? ujú. Ya regresó a trabajar. Otra persona de, oye, Sandy, pues es que esto no pasa. Gente que se acercó a nosotros en pandemia todavía cuando se enteró. Mucha gente que era supo y lejos de acercarse se alejó, Ujú, ujú. ¿no? Y después me dijeron, pues es que no sabía qué decirte. Y yo, pues nada más Ay, necesitaba que me dijeras, aquí estoy, ¿no? O si quieres hablar, te escucho, pero como no somos capaces de hablar sin emitir algún tipo de juicio o de consejo, lamentablemente, totalmente, no, totalmente. no podemos estar como presentes. Entonces, digo, en ese momento muchas parejas incluso era de, oigan, ¿y qué hicieron? ¿Y con quién fueron? ¿No? ¿Y cómo fue? Entonces dije, ¿cuánta gente hay? Y cuando empecé con todo esto de mente en que gracias al Lau de verdad ya,
otra amiga Dani, pude como recuperarme ya un círculo de apoyo muy grande que tengo, ¿no? Que soy muy bendecida en ese sentido. Yo decía, es que, ¿por qué tenemos que elegir? O sea, ¿por qué tenemos que elegir entre llevar una vida profesional y ser mamás? O ser papás, ¿no? Porque Totalmente. ahora también los papás juegan un rol súper importante. Entonces, sí, no sé qué cuesta más, recuperarte de un duelo profesional o Mm, recuperarte del duelo personal, ¿no? Y justo por eso le llamamos huequito al huequito, mm. ¿no? Huequito en el corazón, porque dijimos, es algo con lo que aprendes a vivir, o sea, no es que se te olvide, ¿no? No Una es gripa, no infertilidad, se cura, claro. no, o sea, es como un duelo cuando pierdes a alguien, aprendes a vivir con él, nada más, ¿no? Pero esta parte del deseo, de hecho, cuando empezamos el proceso de adopción, nos decían, este es el duelo más complicado, ¿no? Porque es un duelo sobre algo que nunca has tenido, que nunca conociste, ¿no? Es el duelo sobre una idea. Claro. Y sí es cierto, ¿no? O sea, es un duelo sobre algo que nunca fue palpable, Y no ¿no? se En estuvo. nuestro caso. Pero en caso como de Cari es el duelo sobre algo que sí estuvo y luego no. Lo mismo en el de Lucy, que son como las pérdidas gestacionales, ¿no? Entonces dices, es un duelo con el que de verdad es un huequito que va a estar ahí, con el que hemos aprendido a vivir. Yo tengo ya a mi hijo y absolutamente no me falta nada y es lo más maravilloso del universo universal, ¿no? Y lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Pero ese duelo que a mí me tocó vivir de manera personal y profesional no es algo que se me vaya a olvidar, ¿no? O sea, es algo con el que me crecí, sí, a base de mucho dolor y de muchas cosas, y es algo que a veces hasta como acordarme es como el, ¿no? El hoy, o sea, no sé en dónde estaría hoy si a lo mejor hubiera sido diferente. Entonces, aprender mucho en la compasión también con uno mismo, de incluso de poner límites con gente, de y creo que algo bien importante y que a veces no nos damos cuenta es como el que todo el mundo tenemos un cuento diferente, ¿no? O sea, no todo el mundo, no somos lineales, no. Creo que Walt Disney tiene la culpa de todo, pero, Totalmente. ¿no? Pero somos de esa generación y no lo podemos Claro. quitar. O Ay, sí, sea, sí, y son. nuestra vida no es lineal, ¿no? O sea, y el aprender que tu cuento es distinto, pero que también puede estar lleno de colores, vale la pena, ¿no? O sea, y a lo mejor hay unas páginas negras, sí, pero también pasan. Se vive con, aprendes a vivir con ello, ¿no? Entonces creo que es, o sea, para mí esos duelos han sido, y yo creo que para las tres han sido esto que nos ha hecho el decir, háblame, ¿no? O sea, no, a lo mejor no vas a tener nada de mí, de hecho tenemos un espacio que es el de mi querido diario y que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Y hemos tenido respuestas de él y cómo le hago para seguir adelante, ¿no? Y cómo le digo a mi mamá que me deje de preguntar cosas y hoy mi mamá me dijo esto y me dolió, y es decir, háblalo, o sea, nada Dilo. más dilo, así. Y de manera muy abierta, porque quienes somos infértiles o quienes hemos tenido, pero no estamos enfermas. Es una condición que nos Es un tocó volado al aire. justo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero así como hoy ya también gracias a Dios hablamos de discapacidad, hablamos de homosexualidad, de diversidad, Mm. ¿no? De género, de eso también es parte de, ¿no? Esta parte y bien o mal, por lo que sea, por el agua, por la alimentación, por el estrés, por lo que quieras, es Aquí algo que estamos. ya está y que a lo mejor antes pasaba y no se sabía, pero hoy se sabe y hoy somos muchas más las que estamos en este camino, ¿no? Y más las que están enfrentando y teniendo la valentía de hablarlo para que otras escuchen y tomen valor. ¿Dónde encuentras en plena pandemia con esta depresión? Porque lo que me platicas, digo, psicológicamente hablando, creo que estabas pasando por tantos duelos, tantas pérdidas. ¿En qué momento o dónde encuentras la capacidad de decir qué sigue? En mi marido. Uf, La verdad es que el inicio fue él, porque él también estaba en un duelo, claro. ¿no?
y fue estuvo estoico, ¿no? Y era, necesitas dormir, duerme, necesitas que te abrace, te abrazo, aunque él tampoco sabía qué decir, ¿sabes? O sea, él sabía que estábamos en el proceso, pero tampoco sabía qué decirme, ¿no? Y él, vamos a estar bien, y él, pues creo que él fue el que de verdad me sostuvo y por él y de verdad yo, si en algo me siento sumamente bendecida, es por la red de apoyo que tengo. O sea, tengo una familia por elección maravillosa que no me suelta y que cree en mí a veces más de lo que yo creo en mí, ¿no? Este, en general, ¿no? Mi esposo, me acuerdo un día, y de hecho yo salí de mi depresión entrando a un negocio de red de mercadeo, ¿no? Con mi mejor amiga de la universidad aquí en Ciudad de Ocupando tu México. mente y haciendo. Sí, y entonces me acuerdo que mi marido un día, así, pero literal, fue él, tienes una llamada con Adri. Y yo, ¿qué? Me dijo, párate, tienes una llamada con Adri, vas a hacer Niken. Y yo, ¿cómo? O sea, Ah, pero ¿de qué me mañana, estás hoy, hablando? Ajá, y ajá, yo sí, de, sí, de. ¿cómo? Me dijo, es que yo ya no te puedo ver así, necesitamos hacer algo. Me dijo, vas a hablar con Adri, que es tu amiga, no sé qué, bla, bla. En ese momento nos conectamos. Me dijo, ¿cuánto necesitamos? ¿Cómo le hacemos? No Ujú, sé qué. ujú, Y justo como nos encierran, o ya estamos encerrados, claro, empezaron a hacer un bootcamp a las 7 de la mañana. Yo dije, pues si necesito ganar, pues me meto al bootcamp a las 7 de la mañana, ¿no? O claro, sea, claro. yo lo único que necesitaba era que me dijeran, ¿Qué hay hacer? que hacer el uno 2 y 3. Sí, Y yo hice el uno 2 y 3. claro. Entonces salió de ahí y de pronto salió eh, una amiga de toda la vida con quien empecé mi carrera profesional de, oye, Sandy, ahora sí de verdad hagámoslo formal, sé mi consultora de recursos humanos. Y yo, ¿cómo? Otra de mis amigas de San Luis de Sandy, mira, no sé qué tengo que hacer, pero mira, eres súper talentosa y vente yo talentosa yo, pero ¿qué me ves? ¿No? No tú vente, Lau, oye, mira, es que necesitamos hacer esto, alumnos de la maestría, o sea, ¿sabes? O sea, y justo en todo esto hubo un comentario de alguien de mis equipos que me dijo, Sandy, es que tú ya eres mamá. Y yo, fue como él, ¿no? De, ¿Eh? ¿en serio? Ajá, Ajá, me dice, ajá. ¿no ves todos los hijos que tienes? ¿No ves todos los equipos de trabajo que has formado? ¿No ves toda la gente que te queremos? ¿No ves a toda la gente que has guiado? No, y fue de, Sí, oh, y yo, me dice, es que ser mamá no es nada más ser mamá por biología. París. Ujú. Ajá. O sea, me decía, ¿cuánta gente? Y sí, o sea, yo a mis equipos de trabajo y hasta hoy, o sea, tengo a mis hijos y a mis nietos, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y yo decía, claro, ¿no? Y tengo dos lucecitas, además de mi hijo enormes, que dos ahijadas que fueron como mis hijas también. Entonces, digo, realmente ahora sí que caí en blandito. Y mis papás, que también el rol de la familia, que podríamos hablar de eso también, siglos, es bien complicado, bien Sí. duro para ellos, para nosotros, como bien delicado, ¿no? También, pero pues mis papás tampoco jamás me soltaron. Mis hermanas viven fuera, son súper exitosas, ¿no? Y me acuerdo ese diciembre hicimos una pared de gratitud y dijimos, vamos a, ya sabes, yo acá, ¿no? De orquestadora, ya ahí, y yo vamos a poner porque damos gracias, no sé qué. Y yo a mis dos hermanas las admiro muchísimo. Una de ellas vive en Suiza y su papelito era dirigido a mí y me decía, y me pudo como muchísimo, porque decía, gracias por enseñarme que se puede volver a empezar las veces que sean necesarias, Uf. ¿no? Y, y fue para mí o sea, y yo me sentía como de lo peor, ¿no? Porque a pesar de que ya estaba como trabajando y así, fue como me lo dice quien está expatriada en Suiza, Y ¿no? que alguien que tú admiras tanto te diga es que no, espérame, yo soy tu fan. La que te admiro soy yo a ti por esto. Justo. Y entonces fue como te digo, pero sí fue, yo la verdad es que creo que sin comunidad no podemos crecer, ¿no? Sí, O sea, totalmente. de verdad, o sea, sea tú,
que tenemos a veces, hay quienes tenemos la fortuna de tener parejas, a lo mejor como tú y yo, que es eso, ¿no? Ujú, Familias, yo la verdad es que mis papás y mis hermanas son incondicionales, ¿no? Pero familias extendidas que sí. dices, oye, o sea, que salen de donde no estabas, ¿no? Te digo, yo de verdad en ese sentido me siento sumamente afortunada y sin eso no hubiera logrado salir, ¿no? Sin ese comentario de ello, pero pues tú ya eres mamá, ¿no ves como toda la gente? Yo Ujú, decía, ujú, ujú. ¿no? Y que fue, digo, un conjunto creo que de todo, claro, no podría decir como algo, pero sí fue que creo que fue mi marido, que además, pues él fue también el de la idea de hacernos papás de forma distinta, ¿no? Justo, y voy a pasar a unos datos. Yo trabajé, y te platico rápido, trabajé en Casa Cuna, estuvimos como 2, 3 años con mi mamá. Mi mamá tenía más tiempo libre, entonces de repente se me acomodó en la carrera y tenía unas 2 horas libres. Entonces pasaba mi mamá por mí, nos íbamos a Casa Cuna aquí en el DIF en San Luis Potosí y estábamos 2 horas ahí. Cuando mi papá siempre nos decía, no pregunten las historias. Vayan, estén con los niños, ayuden, platiquen, ta, ta, ta. Dice, porque ustedes no les van a ayudar si llegan a conocer las historias que son unas historias desgarradoras, por decir lo mínimo. Y entonces, sean lo más felices ustedes ahí y hagan lo mejor que puedan hacer ahí y tal. Y entonces veíamos esta parte de cuántos niños hay, cuántos niños están esperando, cuántos niños maravillosos que las mujeres que íbamos ahí, porque cuando en el tiempo que yo iba éramos puras mujeres voluntarias, te decían mamá. Entonces, mamá, ¿me puedes ir al baño? Es que me estoy pipiciando. Entonces llevábamos al baño. Mamá, no sé qué. Y entonces esa necesidad y que decías, ¿cómo podemos conectar a los papás que quieren adoptar con estos niños maravillosos que están aquí, que están pasando tiempo? Nos pasó con una niña que se llamaba Angélica, que estaba a punto de cumplir la edad para que ya no la Salir. pudieran adoptar como tal, entonces tenía que ir a una casa, pues hogar, no era una casa con ya por la edad. Y entonces mi mamá y yo vivíamos frustradas con esto. Les paso datos rápido porque creo que necesitamos ser conscientes también, los que estamos escuchando esto. De aquí venimos a aprender, a educarnos, pero también a tener datos duros porque esta es la realidad en la que estamos viviendo. México fue el país con más huérfanos por COVID. Perdieron al padre o la madre y a veces ambos, más de 32,000 críos. Y son 131,325 menores que quedaron huérfanos de una parte, de padre o de madre, pero que no se pueden hacer sus familias cargos de ellos. Cuando empezábamos a ver los procesos de adopción, que nos tocaban muy poco porque entraban por otras oficinas y las psicólogas y esto, nos decían, es que ya quieren adoptar me acuerdo de Rubén, y eran parejas extranjeras. Y entonces a él se lo llevaron a Suiza, él era muy blanquito, muy güerito, entonces decíamos, qué casualidad, porque hasta físicamente va a estar con eso. Hubo otra que se llamaba Lupita, que tuvo una historia desgarradora que luego les platicaré. Tuvo problemas con sus 2 pies, perdió los 2 pies en un incendio. Y entonces la adoptaron, pero luego la regresaron, que son cosas que tampoco se hablan, y acabó adoptándola una familia que tenía fábricas de zapatos en León. Entonces hicieron una donación increíble de zapatos para todos los niños de todas las tallas. Entonces esa Navidad me acuerdo que se los envolvimos y tal. Esas son cosas que tampoco se hablan. Pero yo quiero conocer cómo deciden ustedes convertirse en papás, porque me encanta el huequito en el corazón que dices, convertirnos en papás. Y algo que sí, ahora que te escucho hablar un poco más, me parece extraordinario de ti, es que siempre hablas en plural y es nos dijeron, tomamos la decisión cuando y estás pensando en ti y en tu esposo. De hecho, lo mencionas también en Huequito en el Corazón, es lo primero que dices es que estoy casada con un hombre maravilloso y esas son decisiones de vida que tú también tomaste. Y creo que ese tener en tu pareja y en tu familia que eliges y en tu familia sanguínea alguien que te levanta son por grandes decisiones que has tomado en la vida. Y Sí. creo que tú creaste esa red de apoyo esperando nunca usarla y cuando la usaste estaba ahí por tus propias decisiones. ¿Cómo deciden que la vocación de ser papás es tal
que están dispuestos a empezar a aprender y a emprender nuevos caminos, porque no creo que sea fácil. Y no, fíjate que esto tiene como muchísima historia detrás, Caro, y me encanta, me gustaría como compartirlas porque está como, yo digo que son como diosidencias, ¿no? Las Yo, causalidades, yo por supuesto. chiquitita, de verdad, Sí. vivíamos aquí en Ciudad de México y siempre cuando íbamos en Navidad a casa de mi abuela, pasábamos en una vuelta por una casa cuna y me acuerdo perfecto de ver a las niñas asomadas en la ventana. Yo chiquitita, porque yo viví en Ciudad de México hasta los 10 años. Y me acuerdo siempre en mi mente, y este recuerdo se me desbloqueó hace 3 años, Wow, pero fue siempre que pasaba por ahí, yo decía, yo voy a sacar a todas las niñas de aquí. Se me quedó ahí. Toda mi vida he sido voluntaria de asilos de ancianos, de niños quemados, de muchas cosas. Y mi esposo y yo nos conocimos haciendo servicio social con chiquitos, ¿no? o sea, Sí, eres mamá desde que tienes uso de razón y querías sacar a esas niñas. usa razón, ¿no? Listo. Sí. Y justo mi esposo y yo nos conocemos, te digo, haciendo servicio social, ayudándole a unos chiquitos de una colonia súper marginada aquí en Ciudad de México y les íbamos a ayudar a hacer tareas. Mm, Así, pasó el tiempo, nos casamos, la verdad es que nunca hablamos del tema de los hijos. Ojo, de verdad, cuando se casen me parece que es un tema que se tiene que traer de verdad a la mesa, total. ¿no? O sea, que son de las cosas que no te dicen ni en las pláticas prematrimoniales ni en absolutamente nada, pero Sí. sí es un tema súper importante, Ujú. ¿no? Nosotros no lo hablamos. Como nos conocíamos desde, habíamos sido muy amigos mucho tiempo, fue como el, no sé si lo obviamos o qué. Sí, sí, sí. Eh, Cuando lo trajimos a la mesa, mi esposo me dijo, yo no quiero. Y yo dije, pues yo quería tres, Ajá. ¿no? Sacamos el Ajá, promedio entre 0 y 3, nos da a uno punto exacto, cinco, uno punto dejémoslo en uno cinco. o 2. Exacto. Y entonces empezamos a hablar y adoptamos a nuestra primera perrita, ¿no? Ujú, Y entonces, ahí se quedó. Y entonces luego mi esposo dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero. Y luego yo dije, sí quiero. Y entonces él dijo, bueno, tú quieres ser mamá. ujú, Yo te amo muchísimo, pues vamos a claro. echarle ganitas. Fue cuando no empezamos a poder. Y llegó a nuestras vidas nuestra primera bendición en forma de ahijada. Ajá. Y vivió un tiempo con nosotros, casi recién nacida, porque mi compadre trabaja en BMW y se lo llevaron a Alemania. Llega casi recién nacida y la tuvimos, la cuidamos, o sea, nos tocó, de hecho, diosidencias. Mi ahijada es 2 meses más chica que mi hijo. Entonces, con ella, mi primera ahijada, con ella vivimos todas las etapas que no pudimos vivir con Pedro, ¿no? No La vimos marches que te caminar, con... sí. Guau. O sea, nosotros le dimos mamila, mi marido aprendió a cargar bebés, cambiarle el pañal, aprendimos a barrer con un huevo, todas las etapas, porque además mis compadres nos lo permitieron así, Ujú, ujú, ¿no? ujú. O sea, de verdad. Y entonces en ese momento mi esposo me dice, es que sí quiero ser papá. Y fue Claro, cuando se le empezamos, desbloqueó la vocación. claro, o sea, Y así quiero de uno de estos. como mi recuerdo desbloqueado, a él fue la vocación desbloqueada. Y entonces, cuando te digo que decidimos renunciar, nos fuimos a la playa a echarle todas las ganas del mundo a ser Ujú, papás. ujú, Y entonces me acuerdo perfecto, estábamos en Cozumel en un atardecer así, totalmente relajados. Y ujú. volteé a mi esposo y me dice, oye, amor, ¿estás de acuerdo que tú quieres tener 3 hijos? Y yo, pues ya Sí. por mi edad, creo que dos, Ujú. ¿no? Y le digo, sí. Y me dice, pero también estás de acuerdo que con el trabajo que nos está costando y con lo que está pasando, yo no te voy a poner en riesgo. Entonces, ¿qué te parece? Me dice, he estado pensando, echémosle ganas para tener uno biológico Ujú. y y hagámonos papás por adopción de un segundo. Y yo fue así de, ¿cómo? Y me Ajá, dice, sí, espérate. Ajá. ajá. Ajá, serían dos, ajá, pero, ajá. Y yo, o sea, sí, pero ¿cómo? Y me dice, sí. Me dice, ¿nunca has pensado en la adopción de un chiquito? Y yo, la neta no. Sí, no, no. Digo, ahorita que O lo sea, mencionas, pero hace 10 minutos no. sí, o sea, de verdad, yo, y lo digo en Coquito y lo diré siempre, yo soy mamá gracias a que
mi esposo eligió que fuéramos papás, tal cual. Él lo trajo a la mesa, él lo dijo, y de verdad en ese momento fue como el aire de la Rosa de Guadalupe, Sí, del, claro, claro. ¿no? Aparte en Y qué yo, lugar también, pinchemente claro. Cozumel y con eso. Sí, sí, sí. Tú on fire. Pero en ese momento, Caro, fue de, "Ma". Y yo decía, me acuerdo perfecto el decir, órale, va. Pero el órale, va fue el, ajá, ¿no? Claro, O sea, claro, sí, pásame por otro supuesto. daiquiri. Es tal cual, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, como que sí. nunca fue sentido, nunca fue como por realmente convicción, porque yo Claro. juraba que iba a poder tener hijos como coneja Y después, si no ¿no? mellizos y ya acabas dos o gemelos y ya Justo. acabaste, sí, Y le sí. dije, si nos hacemos la inseminación llegando, o sea, no pasa nada. Y dije, y si no sabes qué, pues ya ni modo, ya nos quedamos así. Pero jamás en la vida, y eso que insisto, mi parte filantrópica siempre ha sido muy fuerte, Claro. ¿no? Otra vocación. Pero jamás, de verdad creo que jamás en la vida. Y entonces fue como el, otra vez, diosidencia, renuncio, empezamos con todo el rollo de que sí, pero que no, pero que tómate la pastilla, pero que sí hazte el estudio para tu cantidad de óvulos, pero que Sí, sí, sí. ¿no? Y Piquete en tras eso, piquete tras piquete tras gasto. Ajá. y en eso me dice mi esposo, ah, no, y me acuerdo que entonces, en mi familia, mi mamá hoy ama a Pedro y creo que volvería a hacer esto mil veces más. Al principio le costó un poco de trabajo, Claro. pero mi papá cuando escuchó que teníamos en la mesa esto de adopción, fue el que dijo, yo hablo al DIF. Y yo, ¿cómo? Y Espérate. entonces mi papá dijo, órale, va. Y entonces mi esposo fue, pues vamos a ver. Y Claro. entonces cuando estábamos en el Inter de todos los estudios y todo, agarra a mi marido, habla al DIF en San Luis, a la Pepena. Y Ah, entonces le dicen, oye, quiero pues saber qué onda con los trámites, no sé qué, bla, bla, bla. Y le dicen, ah, pues, ¿qué creen? Que pues lo primero que tienen que hacer es tomar una plática de sensibilización, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, y mi esposo, claro, ¿y cuándo es la plática? El 18 de febrero. Entonces, nosotros fuimos a la plática de sensibilización del DIF el 18 de febrero del 2020, tomamos la plática y saliendo fue cuando me dijeron ya no se puede hacer nada. Y en ese momento, la verdad es que otra vez, ¿no? O sea, fue como veníamos muy sensibles de la plática, muy tocados de la plática. claro, claro. Me dicen, no puede ser mamá biológica, y en ese momento, la verdad, dimos carpetazo al asunto. Fue de, yo no quiero saber nada Nada. de nada. O sea, nos dieron, esta es la lista de documentos, ¿no? Cuando Ujú. los tengan, tráiganlos. Sí, Y sí, así sí, como sí. nos lo dieron, así los archivamos. Sí, Y así claro. se quedaron todo el 2020 y la mitad del 2021. Ya la mitad del 2021, ya después de mucho tiempo de terapias, de tanatólogas, de terapia de pareja, de un poco o tratar como de reconstruirnos de manera personal y Claro, de manera claro, de pareja, claro. porque, ojo, también eso es bien importante, ¿no? Por eso digo, los esposos viven duelos bien distintos a nosotras, porque nosotras nos podemos conectar a podcast, ¿no? Irnos a Claro. tomar un café, Sí, hablarlo de manera muy... Ellos no. sí. Ellos no agarran el teléfono y le hablan a su mejor amigo y le dicen, uy, me siento fatal. No sucede, No, ¿no? no, no, ni va a suceder y así los aceptamos y así los queremos. Claro, y está bien. Entonces, mi esposo y yo en diciembre del 2020 dijimos, no, si no hablamos esto, nos va a comer. Entonces, tuvimos terapia de pareja en ese momento. Julio del 2021 me dice mi marido, oye, ¿y, ¿y si lo intentamos? Y yo, Sí. ¿cómo que si lo intentamos? ¿Cómo de qué me estás Y de hablando? ir, ¿quiénes iríamos? ¿Y a dónde? Ajá, y yo, ¿y si nos vamos a ir a Canadá? ¿No? O sea, Claro. ¿de qué se trata? Y me dijo, y entonces sacó la carpeta y me dijo, mira, y yo, Ajá. ¿cómo? Y me dice, sí, ¿por qué no lo intentamos? Y yo no sé, le dije, es que yo, de verdad, o sea, yo soy muy abierta, yo le dije, es que yo no sé si ya quiero ser mamá. O sea, Ujú. me ha costado como tanto trabajo esto, Que que no de sé si verdad quiero no seguir sé. con esto, O claro. sea, le dije, no sé, le dije, yo creo que ya tú, la Wonka y yo estamos bien. Ah, ya habíamos adoptado otra perrita porque mi perrita necesitaba otra hermana porque no iba a tener una hermana humana, Sí ¿no? somos. Entonces le digo, estamos bien los cuatro, ¿ya para qué? Y entonces volteó y me dijo, es que yo no me quiero quedar con
la duda, ¿no? O sea, Lo yo hubiera, ajá. prefiero decir, lo intentamos y nos dijeron que no, Ujú. no hicimos nada y ahí nos quedamos. Me dijo, ¿qué puede pasar? Y yo, pues así, o sea, nos encerramos 2 semanas a hacer todos los documentos, Ujú. exámenes, no sé qué. La pepena trabajaba a la mitad, ¿no? Porque Porque estaba estábamos todavía en pandemia. pandemia. Claro. Fuimos, dejamos el expediente, hicimos los exámenes, nos entrevistó el psiquiatra, todo y dijeron, bueno, ya está completo, pues de aquí a que tengamos junta de consejo. Y No nos fuimos, llame, nosotros le llamamos. tal cual. Sí, sí, Y sí. eso fue que diciembre creo que del 2021 y fue de, pues ya Bye. ahí les avisamos. Ujú. En marzo le llega una oferta a mi esposo de, oye, vente a vivir a México. Y dijimos, pues somos nosotros dos y nuestras perritas, por supuesto que Y nos tienen vamos. tamaño compatible para traerlas en el coche, listo. Claro. Total, y nos venimos. Y el día que vino a firmar su carta oferta, un chat de la pepena, de, oigan, ¿se pueden conectar a un Zoom en 2 horas? Y yo, ¿qué? ¿Cómo para qué? ¿O Como, qué? ajá, como por. ¿Qué jabón los patrocina? Estoy en Sí, problemas. sí, 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 Y sí. nos dijeron, pues tienen que asistir a un evento el viernes, muy importante para ustedes. Y el viernes nos dieron, que esa es otra cosa, que también es de lo que no se habla, la carta de idoneidad, ¿no? En donde ya éramos compatibles, o bueno, más bien aceptados como pareja para adoptar. ¿Y por qué digo compatibles? Porque el que era idóneo para adoptar era él, no yo. Como por. Porque mi duelo todavía no estaba cerrado y tenía un duelo de infertilidad muy fuerte, horrible, ¿no? O sea, porque yo le decía justo a la persona al día, Ay, oye, perdón, es pero estoy muy como, indignada, es como revictimizar, ¿sabes? claro, ya además yo ese día de verdad salí tan enojada, Caro, que la carta de idoneidad se quedó guardada en mi coche. Por Ya de por supuesto. sí, o sea, de por sí yo ya había dicho, yo ya no quiero ser mamá, ¿no? Entramos así como, bueno, pues vamos a ver qué pasa, Ujú, ujú. ¿no? Y fue o sea, él sí, pero tú no, y yo, bueno, y entonces vamos a partir al niño a la mitad, No, pero pues ya se estás queda con casada, él. entonces más proceso el divorcio, ándale ya. Exacto, me divorcio, Sí, o sea, salimos te súper hicieron el favor un enojados. poco. Digo, así, así, entiendo que son procesos y entiendo que a lo mejor estamos, yo estoy hablando desde este lado, pero, o sea, pues si quieres, porque se le íbamos a dar a otra persona, pero pues si quieres una vez ahorita, echa Ujú, la mano. así. Y entonces nos dan la carta y estábamos evidentemente muy enojados, ambos, porque mi marido fue llevamos año y medio trabajando en terapia para que vengan, casi 2, vengan y te digan esto. Yo hablé con mi terapeuta, con mi tanatóloga, le dije no sé qué hacer y Mm. pues bueno, total que gracias a Dios al año, nosotros ya en México haciendo nuestra vida de solteros, Claro. yendo a todos los conciertos del mundo, a todos lados, pues, ¿no? Disfrutando vivir en Ciudad de México, claro. Claro, nos hablan y pueden venir el viernes a San Luis. Y me acuerdo que mi marido todavía fue de, ¿y que no me pueden hacer una junta por Zoom? Claro, estoy acá, o sea, y tengo una comida ahorita en el Puyol, porque tengo 6 meses con la, claro, pues Tal sí, a cual. vivir la vida. Y le dice la licenciada de la Pepena, ¿sí se No, acuerda que está en un proceso de adopción? Y mi marido y yo, "Ah, estábamos en un proceso de adopción". o sea, sí, sí, no, o sea, es broma, es broma. Sí, no, claro que lo sabía, por supuesto. Y me acuerdo que cuelga el teléfono, yo estaba trabajando, me dice, amor, creo que la regué. Y yo, ¿por? Y ya me contó y ya le hablo, ay, licenciada, discúlpenos, ¿verdad? Y Ajá, pues fuimos y en 5 minutos nos hicimos papás. Creo que cuando descubrimos la vocación, en el momento que vimos la cara de Pedro, ese día. Ni siquiera lo pensamos, Caro. sí, 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 Y yo personalmente, que era como la que, pues yo ya estoy mejor así, sí, ¿no? Y así, en sí, ese momento dije, otra vez, ¿no? O sea, mi vocación desbloqueada en ese segundo, porque era la él. de él. Claro, o sea, yo no sé qué hubiera pasado en realidad, o sea, de verdad no tengo ni la mínima idea, pero creo que esta parte de la adopción tiene muchos tabús. Sí, Entonces, llegamos por eso nos cuesta incluso trabajo verlo como una opción, claro. ¿no?
es claro. que los niños por adopción matan, y yo, pero también los biológicos, pero Sí, es que no sí, sabes sí, de qué sí. sangre vengan, y es que no sé qué, y es que no sabes si van a estar enojados toda la vida con la vida, y yo te voy a decir Pero algo, de ninguno, de donde venga. claro, o sea, yo te voy a decir una cosa, y de verdad, para nosotros Pedro, y para mí, Pedro es la lección de amor incondicional y de elección de felicidad más grande que tengo en la vida. Porque Pedro llegó con nosotros de 4 años y medio. O sea, no fue un bebé, Claro. ¿no? Eh, que esa parte también ahorita te platico, pero la verdad es que yo digo, él elige todos los días amar y ser feliz, a pesar de lo que haya pasado, Y los de la elige historia que ustedes tenga. para eso. Y ustedes lo Pues, eligen a él para eso. y él lo sabe así. O sea, él Es dice, que mamá, tú me escogiste. Le dije, sí, mi amor, y tú me eres el escogiste a niño mí. más deseado del mundo. El niño más deseado, aunque haya sido el deseo de 5 segundos, ¿me explico? Totalmente. Porque eh, es, no es, yo no creo que sea un camino burocrático, Ujú. ¿sabes? O sea, creo que es un camino que se tiene que hacer así, porque los chiquitines vienen de historias bien difíciles, Sí, porque lamentablemente no todos los chiquitines son elegibles para adopción, para darse en totalmente, adopción, totalmente. porque tenemos un problema social bien grande con los chavos que no se van en adopción, que de hecho hay una fundación que búsquenla, por favor, que es de una amiga de mi negocio Mercado de Redes, pero se llama otra vez también random, ¿no? Valle de las Nubes, que lo que hace es que llegan ahí los chavos que no se van en adopción y ellos les enseñan un oficio y así para que puedan sobrevivir por ellos mismos. Porque ¿qué pasa? Pues los chavos que no se van a adopción después de haber estado, si bien les va 5 o 6 años en casa hogar, Sí. o bueno, en centro de asistencia social que les Ujú, dicen ahora, pues salen y ¿qué es lo primero que tienen? Robar, delinquir. Entonces se vuelve una carga social bien grande, ujú. ¿no? Pero digo, son tantos, de verdad, tantos los tabús en torno a cómo vas a querer a alguien que no nació de ti, cómo no se va a parecer a ti, qué te va a decir la gente. Bueno, nosotros para la escuela de Pedro en Ciudad de México, no sabes cuánto batallamos porque no sabían qué hacer con un niño que todavía no teníamos papeles y no sabían qué hacer con un niño que estaba, que había llegado con nosotros por adopción. Y yo, pues es mi hijo, o sea, Claro. pudo haber llegado como fuera, ¿no? Eso a ti como institución no te importa. Y tú Y te empiezas a voy a decir, pagar, claro, y te estoy ¿no? contratando para un servicio. Ujú, Sí, ujú, sí, claro. Y mm. Entonces creo que incluso yo de mi misma historia, yo tenía como muchos tabús ocultos en la parte to- de la adopción, totalmente. ¿no? O sea, muchos monstruos, muchas barreras, muchos tabús. Para mí, el que te lean el expediente es similar a un parto, sin dolor, ¿no? O sea, es como, pues aquí está tu hijo, Sí, que hay muchas parejas que incluso dicen que no, y está bien, porque ser papá por adopción es por elección más que por adopción. O sea, ser papá por adopción es elegir querer ser papá, ¿no? O sea, elegir tú, y se eligen ambos, porque también el chavito o la chavita puede decir, no claro, quiero. Y claro. también esta parte de, nos contaban las historias de los papás que regresan a los niños a la institución, que también, como decía hace ratito, no es algo que se sepa, pero también es bien válido. Sí, Es sumamente válido porque es una elección, totalmente. ¿no? Entonces, creo que, te digo, hay muchas parejas y que conocemos ahora y papás solteros y mamás solteras que también ya gracias a Dios ya se dan en adopción a papás solteros solteras. De hecho, Pedro en su escuela tiene una compañerita que tiene dos mamás, ¿no? Entonces, ya existe como esto y creo que también gente de la política que no me quiero meter, pero ha hecho un muy buen trabajo en traer, o sea, en hacer, lejos de como sea, Ujú, pero está haciendo visible una realidad que existe, ujú. ¿no? Y que si los papás biológicos, lo que sea, o sea, lo que sea, pero es algo que ya se habla, es Sí, algo de lo que, ya se o sea, regula jurídicamente hablando. que se regula, pero Ujú, es algo que todavía necesitamos que hacer mucho, con totalmente. escuelas, con el mismo DIF, ¿no?
nosotros no podíamos asegurar a Pedro cuando ya vivía con nosotros, porque no te lo asegura ni el Seguro Social ni un seguro de gastos médicos porque no tienes todavía sus apellidos. A ese grado nos faltan las regulaciones, ¿no? Hablaba con mi amiga que te digo que ya te pasaré su número, ¿no? Y me hablaba y me decía, Sandy, es que, ¿cómo que no le puedo dar seguro a mi hijo? Y yo, no le puedes dar seguro hasta que Sí. tengas las, Ujú. ¿no? El que los niños tengan que ir ante el juez para decirle, sí, soy feliz con mi mamá y firmar ellos mismos un acta para... ¿En qué momento piensas que un chiquitín va a hacer eso? ¿No? ¿En qué momento? O sea, de verdad, hay muchas cosas jurídicamente en donde todavía tenemos que trabajar. Yo, por cómo lo vivo, por cómo lo vemos, lejos de la parte jurídica, Caro, afuera de eso, Sí, como sociedad, tenemos mucho más que trabajar. Educación, servicios de salud, este, la y vida en la parte diaria. de la vida, justo la vida Sí, diaria, ¿no? sí, sí. El, el hablar con las escuelas y decirles, sí, mi hijo es por adopción, y eso no quiere decir que esté mal, o sea, yo soy su mamá de todos Y modos, te voy a pero pagar lo sí, mismo porque la colegiatura es igual para todos, ¿no? Digo, pero además sabes que, claro, que sí necesitamos preparar también a los maestros, sí. porque, por ejemplo, chiquitos como de la edad de mi niño, en donde empiezan a ver l- papá, mamá, hermano, tío, ¿no? Como de la estructura familiar. Ay, sí, sí, sí. Ellos tienen, o sea, los maestros tienen que tener la capacidad de decirles, hay familias diversas y no, o sea, no por eso no dejan de ser una familia. Claro. Ellos tienen que saberlo, no muchas escuelas lo hacen, Y no no hay muchas. familia normal, es papá, mamá, hijitos. No es Exacto, normal, o es un tipo tráeme tu de. historia, o sea, tráeme fotos de cuando recién naciste. No hay forma, o sea, no existe, o sea, sí existen, pero quién sabe dónde están, porque tampoco te las Claro, dan, totalmente, totalmente. ¿no? Entonces, creo que, te digo, creo que el ser, esta parte de yo en lo personal, ¿está mi huequito? Sí, está, pero está mucho más expandido mi corazón de otras formas, ¿no? Y tanto yo tengo un huequito, como mi esposo tiene un huequito, como mi hijo lo tiene también, ¿no? Este, y creo que para él es todavía más difícil ese huequito que para nosotros, Totalmente. ¿no? Porque nosotros como pareja vivimos etapas así con Eren. Él no. Ujú, ujú. Él no tuvo quien lo viera caminar, él no tuvo quien le cambiara el pañal. Estas historias que te mandan de la escuela de ¿a qué edad lactó? Y yo, ay, No señor, no, tengo idea. no manche, ¿no? Claro, O sea, claro, ¿a qué edad? Hace poquito, y nosotros, Pedro sabe perfecto que él es nuestro hijo de corazón, porque yo estoy claro. enferma de la panza, y es algo de lo que se tiene que hablar, Ujú. ¿no? Hace poquito me decía, mamá, ¿cuándo voy a tener un hermano? Y yo, y me dijo varias veces, ¿no? Claro. Y la última vez le dije, no, mi amor, es que acuérdate que yo estoy enferma de la panza. O sea, Ujú, no puedes tener hermano por eso. Y vuelve y me ujú. dice, bien fácil, háblale a la señora y dile que te preste otra vez su panza para que me dé un hermano. Y yo, pues sí, ¿no? Claro. Mira, ¿no? Sí, lo ¿no? único es que no tengo el teléfono. Exacto, ¿no? Y entonces, Qué pero hermosa forma de comprender su proceso y creo que eso te lo debe a ti, se lo debe a tu esposo, que él lo sienta tan sencillo, tan posible y qué gran trabajo están haciendo, qué extraordinario. ha sido, mira, nosotros no tenemos juicios, por ejemplo, sobre las papás que eligen regresar a los chiquitines, Totalmente, ¿vale? Sí totalmente, sé que es una herida que, o sea, está cañón porque es un segundo abandono, ¿no? Pero es un proceso bien complejo para totalmente. los dos lados, ¿no? O sea, Pedro es alguien muy adaptable, pero, o sea, yo me acuerdo en su escuela al principio pensaban que mi marido y yo éramos sus abuelitos, porque nos decía mamá Sandy y papá Fede. Y éramos mamá Sandy y papá Fede, así como tú dices, ¿no? Tata o Claro, nana. claro, sí, 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 sí. Y hasta 6 meses después fuimos mamá y papá, sin Ujú, el nombre. ujú, ujú,
no, yo le decía, es que tu abuelito es mi papá, claro que no, y se enojaba muchísimo porque, o sea, su abuelito no podía ser mi papá. Sí, 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 es su No, abuelo. No puede tener dos papeles en esta historia. justo Es un abuelo. conoció ¿Tú a por mis qué quieres? hermanas y era de, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, los primeros días que durmió aquí, imagínate, o sea, llegó a dormir a casa de dos perfectos desconocidos por más proceso de vinculación que se haga Y solo en un cuarto que por más que tuvieras el juguete y el color que él quería, era un cuarto que no conocía. y que no tenía antes tampoco nada, ¿no? Entonces, Y el silencio. sí, Estar solo él con ustedes, el silencio y los perros y el tener algo, ¿no? O sea, suyo y algo solo suyo. suyo, Total. porque cuando te entregan a los chiquitines, te lo entregan con lo que trae puesto, Claro, no más, nada, claro, y ¿no? no le pertenece Entonces, nada. nada, y justo es eso, no le pertenece nada, Caro, Sí, 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 sí. ¿no? Y yo antes, cuando estábamos con todo esto, escuché el podcast justo de una hija por adopción, ¿no? Ya grande y que luego decidió conocer a su mamá. Y luego fui a la grabación de este podcast en vivo y yo así de modo fan de no me importa conocerte a ti, necesito conocer a tu mamá, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y entonces fui con la mamá y y le decía, pues es que tú me abriste los ojos como muy cañón a como a este tema, ¿no? Ujú. Y me decía, Santi, solo te voy a decir una cosa. Me dijo, los hijos por adopción somos muy complicados. Me dijo, pero nunca le niegues como nada, ¿no? Me dijo, y ten en cuenta, y eso sí me lo quedó muy grabado, me dijo que si tiene como algo de odio o algo así, no es contigo, ni con su papá. La vida. Entonces, es así, ¿no? O sea, no es con ustedes, es la figura que ustedes le representan, pero no es ustedes, ¿no? Y entonces, sí es, te digo, muy, para nosotros ha sido lo más bonito que nos ha pasado de verdad en la vida. Creo que mi marido, su vocación de ser papá a Sí, secas, sí, sí. quedó como muy desbloqueada por nuestra lucecilla, ¿no? Por Eren. Mi vocación de ser mamá fue como muy distinta porque llegó como, o sea, siempre había estado, pero estuvo como llena de muchas pérdidas, de muchos Ujú. duelos, de muchas cosas. Pero te digo, ese día que vimos el expediente, que además de verdad es una decisión súper dura, Hijo, yo creo que es las decisiones ¿no? más adultas que has tomado. Y era de, bueno, aquí, de, oigan, miren, pues les voy a decir, ¿no? Tuvimos junta de consejo y esto fue lo que pasó y entonces les voy a empezar a leer el expediente. Y miren, Claro, blanco, negro, azul, azul. ajá, y nació y hizo y llegó y mide y pesa y yo de lo único que me acuerdo de cuando me leyeron el expediente fue de, le encanta dibujar. Y volteé con mi marido y le dije, ya tengo compañero de dibujo, ¿no? Sí, Así de, sí, ya, sí, ya sí, está. Y sí. fue, y entonces ya, cierran el expediente y dice, bueno, les voy a enseñar la foto. Y nos enseñan la foto, Cari, fue de, Pedro traía una camisa de cuadros y mi marido igual. Y fue de, y entonces nos dice la licenciada, bueno, me voy a salir unos minutos para que lo piensen, regreso en 10 minutos. Y fue de, No. ¿cómo? Ajá. ¿No? Y entonces se sale y volteamos los dos a vernos y me dice, le digo a mi marido de, ¿y Ya. luego? Ya fue, ya. Ajá. Ajá, y le digo, ¿lo viste? Y me dice, sí. Y le digo, ¿le gusta dibujar? Y me dice, sí. Y los dos así de, y me acuerdo perfecto que le digo, ¿lo sientes ligero o pesado? Y me dice, ligero, ¿no? Wow. Me dice, ¿y tú? Y yo, creo que también. Y me dice, somos papás. Y yo, Sí. sí, ¿no? O sea, fue, Ujú. pues sí, ¿no? Somos papás. Y fue, pero fue como nada pensado, ¿sabes? O sea, a lo mejor está bien mal que lo diga, pero No, creo que es, perdón que te interrumpa, nada pensado, pero todo sentido. justo así. Fue el, ya, esto era. Y así Ujú. tenía que llegar y bla. Y que además creo que
eso nos pasa a muchas parejas cuando tenemos como este tipo de diagnósticos, Caro, ¿sabes? Sí, Le echamos tanta cabeza y con la cabeza creo que, o sea, la cabeza lo único que va a hacer es que ya no hagamos nada porque estamos llenos de duelos, de decisiones, de dolores, de juicios, de prejuicios, de comentarios, de... Y si no logramos hacer que eso baje, va a ser como bien difícil tomar una decisión diferente. Y está bien también si uno, y lo vimos nosotros, o sea, está bien si eliges, aunque puedas, sí, no ser papá o no ser mamá. Está bien si eliges tener una familia perruna. Está bien si eliges hacerte 1.452.453 tratamientos. Está bien si eliges esto del vientre subrogado. total. Está bien si eliges ser papá por adopción. Ujú, Está bien si eliges divorciarte después de un duelo así, ujú, ¿no? ujú, ujú. Porque es un cuento distinto. Entonces, yo de verdad que lo único que sí me gustaría como decirle a la gente que tiene esta vocación es, uno, háblenlo, ¿no? O sea, háblenlo. Y dos, es, vean, o sea, dense chance de ver, de ver qué pasa si, de ver que hay una Analizarlo como, opción distinta, analizarlo como ¿no? posibilidad. O sea, de tenerlo ahí así como, si quieren remota, si quieren no Sí, remota, sí, sí, pero sí, sí. creo que hay muchos niños buscando a sus papás y muchos Sí. papás buscando a niños. Y a mí algo que me quedó además súper grabado, Caro, es que estuvo muy cañón, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que lloramos todos porque en el año pasado, en Navidad, nos fuimos todos a la playa. Vinieron mis hermanas, fueron mis tíos, mis papás y nosotros. Estábamos súper emocionados por el primer Santa de Pedro, el primer viaje de Pedro, que también esa es otra cosa porque tampoco los aeropuertos saben lo que es un acto de acogimiento familiar, ¿no? Entonces, y me acuerdo perfecto que de verdad para Pedro la cena de Navidad, o sea, ni siquiera hablaba, era como él. Yo no sé qué pasaba por su hermosa cabecita, Ujú, ujú. pero solo volteaba y como que sonreía y llegó Santa Claus y fue lo mismo, ¿no? Fue como él. Y entonces yo le decía a mi mamá, y lo platicamos entre todos, decíamos, es que no puede haber niños en este mundo que no tengan la posibilidad de al menos una vez vivir una Navidad en familia. Y de verdad, lo que dice el DIF y la PPN es verdad, ¿no? O sea, es el derecho de que un niño viva en familia. Y de verdad que creo que es impresionante. Si pudieras ver una foto de Pedro el día que llegó con nosotros a hoy, es totalmente diferente. O sea, es su mismo corazón, que es el más hermoso del universo, pero es un semblante y un brillo en los ojos totalmente diferente. Y es bien injusto y bien inhumano que haya un montón de niños que no tengan esa posibilidad. Y que Y además, perdóname, Caro, pero creo que algo súper importante y que me he dado cuenta que nadie lo sabemos, que todo mundo decimos, es que hay un montón de niños para irse en adopción y mugre gobierno. No, no, no es eso. son procesos. Y además es el egoísmo de nosotros mismos, Ujú. porque preferimos decir, yo no me puedo hacer cargo, pero tampoco quiero que se vaya en adopción, a decir, quiero que se vaya en adopción, ¿no? O sea, Ujú. incluso yo le doy consultoría a una empresa en Querétaro de recursos humanos y tuvimos una plática de esto, porque hay muchas mujeres, somos el 80% de mujeres, ¿no? Y yo les decía, miren, el día que quieran dar a un niño en adopción, o sea, que ustedes no lo quieran mantener, que se embaracen de chiripiorca, que Y lo que que no, no quieran, hay forma. Ajá, exacto. Sin ¿no? juzgar, no hay forma. Vayan, denlo, pero fírmenlo. Sí, Y digan, ¿sabes qué? liberen. Conscientemente lo libero para que tenga una familia. Conscientemente te lo dejo, porque el problema es que más de la mitad de los chiquitos que están ahí no tienen eso. Entonces me remito como al egoísmo de la gente
insisto, está bien las elecciones que tú quieras, Sí, ¿no? pero al Pero, 100. exactamente. Sí, Entonces, si vas a dejar a tu niño, ve y libéralo. Dale ahora sí que el chance sí, y de que ser tenga feliz. una vida mejor, ¿no? Mi hijo, no puedo decir su segundo nombre que tenía cuando llegó con nosotros, porque le dejamos el primero y le cambiamos el segundo, y el segundo nadie lo conocía, ¿no? Pero el significado de su segundo nombre era una buena vida. Entonces, la historia que mi marido y yo nos contamos es esa. Su mamá eligió liberarlo para darle una buena vida, ¿no? Entonces, creo que eso es otra vez de las cosas que no se hablan y que hablamos sin juzgar, ¿no? Es que es bien difícil adoptar, no, no es cierto. Lo Es un difícil es que proceso haya largo. niños liberados, Exacto. ¿no? Es que yo quiero, no es un catálogo, ¿no? O sea, mi marido y yo cuando hicimos la solicitud, sí dijimos como sea, discapacidad, la que sea, Sí, porque niño, así te hubiera niña, llegado del universo también. justo, así hubiera llegado, Sí, no es, ay, ¿no? bueno, pero güero, pero de ojo verde, pero que mida 1,90 cuando tenga, O el sea, universo te lo manda. solo Ricky Martin puede hacer eso, ¿no? O sea, solo Ricky Martin puede elegir como, pero fuera de ahí no es así. Y, Entonces, y hay que justo esto que informarnos. decías, y quiero que con esto cerrar también un poquito, porque luego, como decías tú, tenemos pues estas problemas o esta falta de información. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno estatal y el DIF también, define esta como posibilidad de un niño adoptado, como integrarse en un ambiente armónico, protegido, fíjense qué importante, por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral, estabilidad material y emocional. Ya salimos, bendito el Dios, la diosa, lo que sea que crean, de alguien que lo pueda mantener a una familia, y familia lo entienden como, bien decías tú, mamá solo, papá solo, mismo sexo, parejas diferentes, que propicie su desarrollo integral, estabilidad material y emocional. Y se están haciendo grandes cosas en eso, y eso es importante. Y me encantaría resumir esto que estábamos platicando hace un ratito, lo que decías tú, y creo que el proceso de adopción se hace con la mente, pero la decisión se toma con el alma. Y eso que decías, que si ves a Pedro hoy y esa luz en sus ojos, eso es lo que ustedes los hace extraordinarios. Y eso es, por eso mi insistencia de entrevistarte a ti, y me decías que estabas honrada, y yo decía, esta mujer no sabe de lo que yo estoy honrada, de que nos abras tu alma, tu corazón, que nos abras la puerta de tu casa, de tu proceso, porque cuánta gente está en una situación similar y de esto no se habla. Y te Y es, agradezco que nos estés platicando eso, y te agradezco todas las personas que ya noté aquí que me vas a pasar, porque creo que de esto se tiene babas. que hablar. Y recuérdanos las redes sociales de Huequito en el Corazón, porque creo que hay gente, y nada más yo termino esto con una analogía que me gusta mucho, que decían por ahí, tu dolor siempre va a ser del mismo tamaño. Ahora voy a decir, tu hueco siempre va a ser el mismo tamaño. Tú empiezas a crecer y evolucionar. Quizá lo sientes menos, pero ese huequito nunca disminuye su. No, nunca, nunca. Y nunca lo disminuye, Caro, pero creo que si lo caminamos en conjunto, es mucho más llevadero. Y entre más pesa menos. Justo, entre más pesa menos porque no somos los únicos, ¿no? O sea, nos sentimos creo que bien solo. Este es un camino muy solitario y creo que no es necesario hacerlo así. Totalmente. Nos tenemos muchos. Entonces, justo en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Huequito en el Corazón, ¿no? Justo lo que tratamos de hacer es una comunidad de solo de acompañamiento, nada más en procesos de esta búsqueda de maternar y paternar, ¿no? Entonces, la verdad es que somos muchos, entre más lo hablemos, más acompañados estamos, ¿no? Más ligero es el proceso, ¿no? Ahora sí que como el podcast más ligero es el proceso. Y si me permites, Caro, no quisiera irme nada más, además como de dejarles como esta
¿no? Semillita de la posibilidad en estos procesos de adopción y que con todo el amor, el gusto del mundo, tanto con mi marido como conmigo en este proceso, como con Lucy en el otro y como con Cari, ¿no? De verdad que lo que quieran platicar estamos súper abiertos, pero por favor, si ustedes no están viviendo esto, no den vírgenes, no den, o sea, no pregunten. Esta parte de maternar y paternar de verdad es muy personal. Así como de cuerpos, justo de cuerpos ajenos no se habla, de esto tampoco, ¿no? De esto tampoco. Entonces, eduquémonos en no preguntar, en no hablar, en no insistir, ¿no? En no recomendar, porque no sabemos el daño y la herida tan grande que podemos estar abriendo en la otra persona, ¿no? Creo que eso es como bien importante. Y quienes lo estamos viviendo también, hablemoslos con personas iguales, ¿no? Porque eh, otra vez hay mucho que hacer, ¿no? Desde el seguro social hasta muchísimas, hasta conciencia de deja a tu hijo casi firmado, ¿no? Se oye muy feo, pero es la verdad Es la verdad. para que se libere. Entonces, hay mucha conciencia que hacer y pues desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros podamos hacer. Insisto, hablo por mi esposo porque él también ha hablado con esposos, ¿no? De decirle, pues para mí ha sido bien rudo, pero soy muy feliz. Sí. Y nosotros también, entonces, en lo que podamos sumar como personas, como parejas, y nosotros somos los más bendecidos y somos el espejo de alguien que es puro amor, ¿no? O sea, no hay de otra, de verdad. Ese chiquitillo es literal de otro mundo. Y creo que el Dios no se queda con nada y tu historia es este reconocimiento del universo a ustedes, a todo lo que han hecho y todo lo que siguen haciendo, porque si te fijas, la filantropía sigue ahí, queriendo hacer y queriendo ahorrarles pasos y esto a la gente. De verdad que eso te hace extraordinaria. Aparte que te gusten los cocodrilos y que seas fan de los musicales. Entonces, somos alma gemela tú y yo. Me encanta. Y que nos casamos en Halloween. Exacto, estas dos loquitas. Está Muchas increíble. gracias. De verdad que lo voy a dejar aquí al aire para que me la cumplas. Nos debemos un café seguido de un tinto y seguido de ya veremos qué. Me parece increíble. Y mientras escuchamos cosas de Broadway, ya vamos a estrenar Wicked, estamos emocionadas seguro las dos, Súper para juzgar emocionadísima. si está a la altura o no. Pero gracias. Y Ligera de Equipaje tiene una cosa muy maravillosa. Cuando tú escuches este podcast, vas a escucharte con otros oídos y vas a verte con otros ojos. Y me encantaría que tomaras este instante y leerlo a tu yo del futuro para reflexionar que si bien nuestras historias son diferentes, la tuya sí es extraordinaria y lo que tú haces sí le cambia la vida a la gente. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por este espacio y por darte a la tarea de contactarnos y de ver redes y de todo. De verdad que gracias, 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 porque en esto también somos espejo. Y el podcast siempre es pretexto para conocer y platicar con gente como tú, historias como tú. Muchas gracias, Caro. Les Un recuerdo placer estar aquí. gracias, mis redes sociales. Estoy en Instagram como liger-de-equipaje, en Facebook como liger de equipaje y en TikTok, donde hablamos un poquito más de viajes y de esas cosas para pasarla bien, estoy como ligera de equipaje. No les recuerdo qué es, pero sí les recuerdo, respiren, dense cuenta dónde están las bendiciones que tenemos y lo que les falta también lo pueden trabajar y permitan.